Sintió el cuero de la bola entre el pulgar, el índice y el cordial de la mano izquierda. La rebotó contra el pavimento una, dos, tres veces, haciendo girar en el puño de la derecha el mango de la raqueta. Se dio tiempo para medir el espacio de la cancha. El brillo del sol del mediodía le parecía insoportable debido a la resaca. Respiró hondo. La partida de raqueta que estaba por desatar era de vida o muerte. Se limpió las perlas de sudor de la frente y volvió a girar la pelota entre los dedos de la mano izquierda. Era una bola rara, muy usada y recocida, un poco más chica de lo normal, indudablemente francesa por su solidez. Rebotaba de una manera más bien febril en comparación con las pelotas de aire española con las que estaba acostumbrado a jugar. Miró el piso y raspó con la punta del pie la línea del cal que marcaba el final de su lado de la cancha. Su pierna corta tenía que caer un poco antes de la raya. El factor sorpresa que lo hacía invencible con la espada no tenía por qué no hacerlo jugando a la raqueta. Escuchó una carcajada de su oponente, que esperaba el saque al otro lado de la cuerda. Alguno de los proxenetas que lo acompañaban había murmurado algo en italiano. Al menos uno de ellos le era familiar. Un hombre de nariz prominente, barba roja y ojos tristes, el modelo que había representado el papel del santo recolector de impuestos en la vocación de San Mateo, que la iglesia de San Luigi de la Francesi presumía como su adquisición más reciente. Lanzó la bola al aire y gritó: «¡Tenés!». Sintió cómo se cimbraba la tripa de gato cuando la prendió con toda su alma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas todas y todos nuevamente a este espacio. Qué gusto tenerlos nuevamente por aquí. Mi nombre, ya lo saben, es Jonathan Frías y hoy hablamos de muerte súbita del tremendo Álvaro Enrigue, que debo confesar que es quizá mi escritor mexicano contemporáneo favorito. Trato de leer todo lo que sale de él, que en últimos años, hay que confesar, no es tan difícil en la medida en que se ha vuelto un escritor de pocos libros, publica cada 4, 5 años, pero al principio de su carrera sí era un escritor que no cesaba de trabajar, que no cesaba de estar sacando cosas, y para cuando yo lo descubrí ya tenía varios libros, y algunos de ellos hoy resultan prácticamente imposibles de conseguir. ¿Quién es Álvaro Enrigue? Álvaro Enrigue es un escritor mexicano nacido en Guadalajara en el año de 1969. Después se fue a vivir a la Ciudad de México, donde creo que estudió periodismo, luego hizo carrera en las letras, ha trabajado eso como periodista, trabajó como editor, trabajó como divulgador, es profesor en la Universidad de Columbia, desde hace muchos años vive en la ciudad de Nueva York. Él comienza a escribir relativamente temprano, en la década de los 90. Su primer libro es una novela muy corta, muy breve, muy punzante, muy audaz, que se llama La muerte de un instalador. Con esa novela ganó un premio de estos de primera obra que lo catapultó más o menos rápido a la fama. Esto es en 1996, insisto. Y esa novela, que es justo con la que yo lo conozco, aunque algunos años después, y que no la tengo aquí porque son de esos libros que uno pierde en las separaciones con las novias. Uno siempre suele preguntar ¿y quién se queda con el perro y quién se queda con los libros? Hay veces que nadie pregunta y simplemente se llevan los libros y se llevan al perro, en mi caso a la gata. La muerte del instalador es una novela que cuando yo la leo por ahí del 2004, 2005, es una novela que me sorprende mucho, porque tiene unos alientos muy posmodernos. Es una novela en ese sentido muy normal, muy cercana a todo lo que se está publicando en ese momento. No me extraña que haya sido elegida ganadora de un premio. Va a contar la vida de un artista, de un instalador. Es una novela muy lineal que ofrece pocos saltos, que va a quedar hoy básicamente como una extraña curiosidad en la obra de Álvaro Enrigue. Y es una extraña curiosidad, paradójicamente, porque, insisto, es una novela, es una novela muy normal, y un poco más adelante les diré a qué me refiero
con esto. Después de eso, Álvaro Enrique publica un libro de cuentos que se llama Virtudes Capitales. También hace una novela donde empieza a coquetar ya con la historia, que es una novela que se llama El cementerio de Silla. Es una tremenda novela, muy del corte incluso de las obras de Balzac, donde Enrique se está preocupando mucho por la condición humana, ciertamente por la cuestión del tiempo, por el lugar del hombre en el tiempo. Y luego, para el 2006, y creo que es aquí donde ya Álvaro Enrique va a empezar a mostrar lo que va a ser ya el escritor de madurez que es hoy. En el 2006 publica un libro bastante controvertido en sus formas, que se llama Hipotermia, que es este libro que está por aquí. Y la primera cosa compleja que ocurrió con este libro a la hora de su publicación en términos de recepción es que nadie sabía bien a bien qué diablos era. Nadie sabía si era bien a bien un libro de cuentos trufado por una novela, o si era una novela a donde se le atravesaban algunos cuentos. En todo caso, para mí, la lectura que yo hago de este libro es que es una novela donde un personaje inicial que se nos presenta desde las primeras páginas en un texto que se llama La pluma de Dumbo, nos cuenta que él siempre quiso ser escritor y que siempre quiso escribir un libro de cuentos, y a partir de ahí van a aparecer en el resto del libro un montón de cuentos. Un montón de cuentos que van a estar agrupados, que estas agrupaciones van a tener ciertas correlaciones y que son las que creo yo van a permitir hacer una lectura muchísimo más concreta a nivel del desarrollo del personaje principal, y es a partir de ahí donde entiendo que Hipotermia es una novela. Luego hace otro libro maravilloso, más o menos en la misma línea, aunque invirtiendo el procedimiento, que es Vidas Perpendiculares, otro libro que perdí en una de esas extrañas mudanzas. Y Vidas Perpendiculares es una obra maravillosa donde el personaje es un infante que tiene la característica o la particularidad de que en un momento dado empieza a recordar todas sus vidas pasadas. Ahora, es un libro, si Hipotermia es una novela que contiene cuentos, creo que Vidas Perpendiculares va a ser un libro de cuentos que en su núcleo esconde una novela. Es decir, todas estas vidas que se van a ir presentando, todas estas vidas perpendiculares a nuestro personaje principal, se van a desarrollar como historias totalmente independientes que van a permitir eslabonarse, pero eso, finalmente se pueden leer como objetos únicos y perfectamente terminados, o se pueden leer como lo que lo presenta en ese momento Álvaro Enrique, que es como una novela. Es decir, que con Hipotermia y con Vidas Perpendiculares, Álvaro Enrique estaba ya demostrando que son, insisto, libros continuados. Hipotermia del 2006 y Vidas Perpendiculares es del 2008. Son libros donde Álvaro Enrique ya empieza a dar muestras de que a él ya no le interesa escribir novelas en este sentido estricto de lo que entendemos como novela. De ahí va a publicar en el 2011 otra novela maravillosa que se llama Decencia, que es esta que está por aquí. Todas estas, a partir de ese momento, casi todo lo que va a publicar lo va a publicar con anagrama. Decencia es una novela. Si lo anterior era una novela, era una literatura, como decía, de corte, de un corte muy cercano a Balzac, en Decencia, Álvaro Enrique da muestras de su cercanía con Borges, porque aquí el principal objetivo de todo es el tiempo. Y el tiempo va a correr al revés, pero no en el sentido en el que lo hace, por ejemplo, Carpentier en El viaje a las semillas, sino que invierte el tiempo, pero no invierte el punto de vista del personaje. Es decir, que va a ser una suerte de juego donde los personajes lo que van a hacer es recordar el futuro y van a desconocer el pasado. Entonces, desde un presente muy claro, que es de donde se nos cuenta la novela, que es a mediados de los años 60, finales de los años 60,
nuestros personajes van a tener que hacer el viaje hacia atrás, pero desconociéndolo. Van a tener que hurgar en su pasado para descubrir cómo diablos llegaron ahí. Pero es un pasado que desconocen. Es decir, que los saltos del tiempo hacia atrás están cubiertos por un velo de neblina que impide que los personajes sepan bien a bien qué es lo que ha ocurrido, y esto vuelve una novela maravillosa, porque el lector va a ir descubriendo esas vidas conforme las van descubriendo los personajes. Pero el centro concreto de esta novela es qué pasaría si un día se encuentran estos viejos revolucionarios con la nueva juventud que va a generar lo que va a ser el primer cártel de narcotráfico en Guadalajara. ¿Qué pasaría si estas dos violencias se encontraran en un punto? El resultado es verdaderamente aterrador en el sentido estricto de la trama, pero es verdaderamente maravilloso en el sentido estricto de la literatura. Álvaro Enrique, yo creo que con decencia da una muestra cabal ya del escritor que en ese momento ya era. A partir de ahí va a ser otros libros de cuentos, otros libros de ensayos, hasta llegar justamente a la publicación de Muerte Súbita en el año 2013, que la hace ganadora del premio Herralde de Novela. También ganó el premio Poniatowska aquí en México. ¿Y de qué va esta maravillosa novela que yo no tengo ningún reparo en decir que es mi novela favorita de este siglo? Es el libro que más he disfrutado, es el libro que más veces he releído, porque es de una majestuosidad y de una maestría y de un sentido del humor verdaderamente desparpajado. ¿De qué va Muerte Súbita? Muerte Súbita toma como pretexto un partido de tenis. Un partido de tenis que por supuesto es ficticio. Entre dos personajes que van a pasar a la historia, cada uno en su área, como lo que son dos verdaderos genios. Este partido de tenis está ocurriendo en el año de 1599, que es la puerta de entrada al barroco. Es decir, está reformulándose el mundo, está agotándose el Renacimiento y el mundo se está pensando de manera completamente diferente. Y el partido de tenis va a servir como una metáfora entre dos mundos, entre dos espacios, entre dos tiempos, entre figuras que atacan y responden. Es decir, hay una paridad, pero también hay una enemistad clara. ¿Quiénes son estos personajes? Uno de ellos es un poeta, digamos, de mediana fama, de nombre Francisco de Quevedo, español. Y su rival es un artista milanés, también de alguna fama, de nombre Miguel Ángelo Merisi de Caravaggio. Es decir, Álvaro Enrique tiene esta idea maravillosa de poner en la misma cancha de tenis a Caravaggio y a Quevedo, dos maestros del barroco, uno en la literatura, el otro en la pintura, que además los dos eran ciertamente espléndidos jugadores de tenis, que era el deporte de moda, parece ser, en ese año, y que todo lo que se hacía en ese momento tenía que ver con el tenis. Un poco como todo lo que se hacía a nivel de vida popular y de vida cotidiana, quiero decir. Es decir, que parece ser, por lo que vamos a encontrar en esta novela de Álvaro Enrique, que las personas de ese mundo pensaban en el tenis como nosotros, los mexicanos, pensamos en el fútbol, ¿no? Es un estadio cotidiano de nuestra vida más común. Quizá los gringos pensarían un poco más en el béisbol o en el fútbol americano, ¿no? En todo caso, Álvaro Enrique toma como pretexto esta partida de tenis a todos lados ficticia para narrar lo que está pasando en un mundo que, insisto, está cambiando de manera radical. Pero ¿qué va a hacer Enrique, dado que él ya venía haciendo novelas que están cambiando y que están jugando con la estructura? En este caso va a ser una novela narrada desde el punto de vista de un ensayo. Nuestro narrador va a ser un chilango del siglo XXI que de pronto un día decide preguntarse por qué de un mundo donde decapitaban gente un día sí y otro no,
donde un día había duelos a espada, un día sí y otro también, ¿no? Es decir, que se está preguntando por qué diablos todo mundo se mataba como si fuera la cosa más normal del mundo y decide hacer una especie de investigación, una especie de ensayo sobre eso. Y es ahí donde va a aparecer toda esta novela, en capítulos breves, concisos, fuertes, muy viriles, como lances, como sets de tenis. Cada saque va a ser un pretexto, cada juego dentro de esta gran partida va a ser un gran pretexto para narrar qué está pasando en Europa, pero qué está pasando en América. Es decir, que así como están estos dos personajes, Caravaggio y Quevedo, van a ir apareciendo otros pares de manera muy interesante. Es decir, nos van a narrar el mundo de decapitaciones que fomenta Enrique VIII con Ana Bolena. Va a aparecer el mundo del Papa con Galileo. Va a aparecer Hernán Cortés con la Malinche. Es decir, va a ser un juego, un vaivén, un poco como en los partidos de tenis donde nos traen de un lado a otro de la cancha. Aquí nos van a traer de un lado al otro del Atlántico. Nos van a empezar a jugar con nosotros de manera bastante hasta obscena, diría yo, porque Álvaro Enrique decide intervenir la historia de manera bastante humorística, pero también bastante alevosa, hay que decirlo. ¿A qué me refiero con esto? Que esta novela, que es un gran ensayo, para darle todo este matiz, toda esta pátina de veracidad, pues está perfectamente investigada sobre las costumbres y las formas del barroco europeo. El libro está lleno de citas, hasta donde me es posible saber. Todas ellas son exactas, todas ellas son precisas, salvo alguna de Tomás Moro que sí está intervenida. Es decir, que si hay un ensayo profundo, hay un archivo muy profundo detrás de toda la construcción de esta novela, sobre la cual él va a empezar a intervenir algunas partes, pero no solo a nivel novelesco, quiero decir. Es decir, él tuvo la desfachatez de intervenir archivos, de intervenir hasta la misma Wikipedia, cosa que tampoco es tan difícil. Pero intervino la misma Wikipedia mientras estaba realizando toda la investigación que conllevaba este libro, para que cuando saliera y la gente buscara ciertos datos específicos, los encontrara. Y entonces empezó a generar una serie de confusiones sobre qué era verdad y qué era falso en este libro, más allá de lo evidente. Sabemos perfectamente que esa partida nunca ocurrió. Sabemos que el día que está ocurriendo esta partida, en efecto, Caravaggio no está en Roma, y Quevedo sabemos que tendría que haber estado en su graduación, pero estaba bajo arresto domiciliario. ¿Por qué? Porque estos dos tipos, además de extraordinarios artistas, además de extraordinarios tenistas, pues eran dos asesinos, ¿no? Eran dos machos alfas, bragados, que andaban por la vida y que matando gente, eran de espada facilita, digamos, ¿no? Además de pluma o de pincel, bastante ágil. Nada, Muerte Súbita es una de las grandes obras literarias escritas en español, no tengo duda de eso, en el siglo XX. No solo, insisto, por su maestría narrativa, no solo por su capacidad documentativa, no solo por el archivo histórico que logra, no solo por las revelaciones que va haciendo sobre el deporte mismo. O sea, hay un conocimiento, la novela es un ensayo mismo sobre la historia del tenis, no solo del deporte, sino incluso de los tenis, de nuestros zapatos. Hay todo un análisis de personaje, porque la revisión que hace de Malinche, la revisión que hace de Cortés, al mismo tiempo que hace la revisión de Enrique VIII, de Ana Bolena, de una espada toledana, que va a ser la responsable absoluta de la pérdida de 3 o 4 cabezas. Todo esto para conjuntarse en dos símbolos maravillosos, que ahí sí no los arruinaré, pero son dos símbolos que se van a conjugar el mismo día que se va a dar la partida de tenis. Va a ser de esta novela un deslumbramiento absoluto. Insisto, ya es una novela viejita, es una novela que salió en el 2013, no es la última novela que ha hecho Álvaro Enrique. Después de eso hizo esta otra obra maestra, que es Ahora me rindo
Y eso es todo, de la cual no quiero hablar mucho ahora porque me están dando ganas de así como me releí ahora para hacer este video en muerte súbita, me están dando, no saben cuántas ganas de volver a leer. Ahora me rindo y eso es todo para poder compartirla. Nada, me callo, ya, eso es todo. De verdad que Muerte Súbita es una maldita obra maestra, tienen que leerla, es otra vez súper gozosa, súper divertida, súper engañosa, es una novela que reta, es una novela que invita, es una novela que expone la realidad, quizá como debería ser, maldita sea, la realidad no tiene guionista, la realidad no tiene un escritor de gran talento detrás, porque si lo tuviera, la realidad tendría que ser como la narra Álvaro Enrique en Muerte Súbita. Hasta aquí llegamos por esta semana. Si ustedes llegaron hasta aquí, de verdad, mil gracias, mil gracias. Y si les gustó este video, ya saben, un like, si lo gustan compartir para que lleguemos a más gente. Si no están suscritos, denle con todo al botón de la campanita. Mi nombre es Jonathan Frías y nos vemos por aquí la siguiente semana con un nuevo libro. Dense.